La Revolución Rusa significa en realidad, para aquellos que participan de la ideología socialista y comunista, el triunfo real de un régimen político que transforma profundamente no solo el modo de hacer la política, sino el modo de vivir en la sociedad. Para aquellos que participaron en el movimiento obrero a lo largo del siglo XIX, la Revolución Rusa no es otra cosa que la culminación de sus deseos. Sin embargo, para buena parte de la sociedad del siglo XX, la Revolución Rusa es el comienzo de un experimento político de enorme magnitud, que significó, por una parte, la ilusión, la esperanza de una gran parte de la humanidad, y también significó la peor pesadilla, la gran condena a un experimento de dictadura política de un solo partido, incluso de un solo hombre, que fracasó de una forma muy considerable a final del siglo XX. Como dice Erich Hobsbawm, la Revolución Rusa y el experimento soviético es el siglo XX corto y realmente significa la mayor ilusión, pero también la mayor decepción política del siglo pasado. La Revolución Rusa en realidad representa la manifestación política de un mundo en profunda transformación. Es en realidad cuando se acrisolan, cuando se manifiestan, cuando se consolidan una serie de procesos de transformación que se han larvado a lo largo del siglo XIX y que a comienzos del siglo XX, favorecidos por esta enorme catarsis que es la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra como la llamaban los contemporáneos, se consolida en un régimen político. Y este régimen político ayuda a, por una parte, concretar todas las inquietudes, todas las esperanzas que había habido no solamente por el movimiento obrero, también por las vanguardias artísticas, por el movimiento de igualdad, los sufragistas, el movimiento de igualdad de la mujer, el movimiento de emancipación de algunas minorías, consolida esas esperanzas. Por otra parte, también las instrumentaliza. Cuando se llega al poder, y sobre todo a partir del establecimiento de la primera Constitución de la Unión Soviética, en realidad lo que se tiene fundamentalmente es un enorme ejercicio de brillantez en la letra constitucional, pero una praxis que subvierte totalmente el espíritu de esa Constitución. Y desde el principio, mucho antes incluso de que en realidad Stalin se hiciera con todo el poder, el estilo de hacer la política dentro de la nueva Unión Soviética ya ha traicionado el espíritu que había en la propia revolución. La propaganda que utiliza la revolución y que lo utiliza de una forma muy eficaz, en realidad no era nueva, ya había surgido al menos medio siglo antes, incluso con fines políticos. La diferencia fundamental, y esto se le explica con asiduidad a los alumnos, la diferencia entre propaganda y publicidad es que la publicidad vende un producto comercial y la propaganda vende un producto político. Bien, esto ya estaba, y de hecho los propios procesos de unificación política de Italia primero y de Alemania después, con el surgimiento del Imperio Germánico, están basadas en un extraordinario ejercicio de pedagogía política, es decir, de publicidad, de propaganda, que
convertían a unas masas generales muy diversificadas, incluso que hablaban distintos dialectos de una misma lengua, en un pueblo, y ese pueblo era susceptible de alcanzar la titularidad política y el reconocimiento republicano. A partir de ese momento, tanto ya la República Francesa como Gran Bretaña, a través del ejercicio imperial, hacen de la propaganda política un eje fundamental que legitima su acción política. Pero no es hasta la Revolución Soviética, y sobre todo cuando un grupo de intelectuales y artistas participa de una forma vehemente, directa, con gran convencimiento y gran pasión personal, cuando en realidad esta propaganda alcanza un nivel de eficacia y también de brillantez artística, como algunas de las obras que vamos a comentar, que sin duda marcan un hito. La mejor lectura que se realizó de la propaganda, primero del bolchevique y posteriormente soviética en los años 10 y en los años 20, la realizó justamente Goebbels, que fue el ministro de la propaganda de Hitler y que sienta las bases de la propaganda política que vamos a arrastrar prácticamente hasta la actualidad. La Guardia Blanca de Mikhail Bulgakov en realidad es una obra que nos pone en el punto de vista contrario al de la Revolución rusa. Estamos del lado de los que combaten el triunfo de la Revolución, aquellos que se posicionan en contra de la hegemonía del partido bolchevique, y nos da en realidad nos abre la escena y nos abre la visión de aquellos que participaron de una forma muy activa en la construcción de la realidad de lo que posteriormente fue la Unión Soviética. Para ubicar al que nos está viendo, hay que indicar que la novela está doblemente bien situada. Estamos entre el año 18 y el año 19, 1918-1919, la revolución bolchevique como tal ya ha triunfado unos meses antes, pero lo que se produce a continuación es una verdadera guerra civil entre aquellos que ya tienen el poder del Estado, que es el partido bolchevique, y aquellos que se oponen a la desaparición del antiguo imperio. No hay un frente unido de opositores a la revolución bolchevique, hay distintos grupos y en conjunto se les conoce como los ejércitos blancos. En este caso en particular, en la Guardia Blanca, nos situamos además en Kiev, en Ucrania, donde ha surgido un movimiento nacionalista y donde esta Guardia Blanca, los protagonistas de la historia, por una parte odian a los bolcheviques, odian a los alemanes que a través del tratado Brest-Litov ocupan buena parte de la República y también, por supuesto, odian a aquellos que quieren mantener la vinculación de Ucrania con el antiguo imperio ruso. Leer esta novela en este momento es especialmente importante porque nos ilustra de los ecos que aún hoy tienen los hechos acontecidos hace prácticamente un siglo. En estos momentos, cuando la nueva Rusia de Boris Yeltsin y Vladimir Putin tratan de levantar la imagen imperial y utilizar claramente instrumentos neoimperiales que desaparecieron hace un siglo, incluso de una forma simbólica, hace que en la ahora sí independiente Ucrania resurja un movimiento contrario, completamente enfrentado a la vinculación afectiva que durante todo este tiempo ha habido entre los dos pueblos. En este momento, cuando hace ahora 3 años Putin decide tomar la península de Crimea, que tradicionalmente siempre había sido rusa y tiene una mayor población rusa, pero que pertenecía internacionalmente reconocida
a Ucrania, o cuando se está animando a los separatistas de distintos territorios del este ucraniano a independizarse para posteriormente vincularse a Rusia, surge con enorme fuerza el discurso que la Guardia Blanca mantiene durante esta novela. En realidad es una novela en la que aparecen personas cotidianas, no hay grandes héroes, no hay una trama que nos lleve a ser testigos de escenas históricamente trascendentes. En realidad lo que nos hace ver es la otra cara de la Revolución Rusa. Aquellos que comprendieron que el mundo no podía simplificarse en una dictadura del proletariado, en el que vieron desde el principio que la utilización de la palabra pueblo y por parte de un partido político lo que hacía era robar la voz a ese mismo pueblo, y sobre todo lo que también nos articula es todo el discurso nacionalista de Ucrania enfrentado a un imperio de forma diferencial al que había estado adherido en los últimos siglos. Diario de Moscú de Walter Benjamin es en realidad una obra muy singular dentro de la gran producción de Benjamin. Se aleja bastante de buena parte de sus obras. Aquellos que más han leído a Benjamin, en realidad esto lo tienen como una obra menor, una obra de circunstancias, casi una obra testimonial, pero que para completar las lecturas de este periodo en realidad nos enriquece mucho. En primer lugar, estamos hablando de un autor alemán que ha simpatizado con la Revolución Rusa, que está dudando si incorporarse o no al Partido Comunista Alemán, a pesar de la experiencia de Rosa Luxemburgo, y que decide hacer un viaje casi iniciático a la capital de la nueva utopía de la humanidad. Y lo que supone esta novelita es la narración de forma diaria, en ocasiones hora a hora, de lo que está haciendo, de esta experiencia a mediados de los años 20, y el transcurso habitual, sin grandes retratos personales, sin tratar de trascender más allá de la cotidianidad del vivir de un turista intelectual y político en el Moscú de los años 20, y sobre todo es la historia de un desencanto, es la historia de alguien que va con una enorme ilusión y que acaba enormemente decepcionado, personal, afectiva y políticamente. Detrás de la historia política hay una historia sentimental. Walter Benjamin había conocido a una, le llamaríamos comisaria política de Letonia. Tiempo después ella publicaría sus propias memorias en las que tiene un título realmente significativo, de profesión revolucionaria. Bueno, en todo caso, lo importante no es tanto ella como el amor que él siente por esta joven, más comprometida que intelectual, más bella que afectiva, detrás de la cual ya ha vivido en una experiencia en Berlín, pero detrás de la cual transcurren buena parte de las horas que son narradas, pero que termina prácticamente suplicando este amor, viviendo en la casa del amante a su vez de su amor, y por supuesto la historia acaba con un punto de amargura y por supuesto de una enorme decepción. Y luego posteriormente hay una decepción personal. Él está participando en la escritura de la gran enciclopedia rusa, y se le encarga el artículo sobre Goethe, y
lo presenta con una enorme ilusión y en realidad muy agradecido porque le van a pagar y él está con algunas estrecheces económicas, y su artículo es rechazado y además con unos argumentos políticos que lo dejan absolutamente enfrentado a la hegemonía del PQS, del Partido Comunista de la Unión Soviética, y claramente ya apartado de la corriente ideológica que tiene. En realidad es una obra de Walter Benjamin que nos ilustra de la posición del intelectual europeo, que por una parte fue impactado de una forma no ya solo política como intelectual por el rápido triunfo de la revolución bolchevique y sobre todo por el enorme desafío que suponía transformar un imperio en un gobierno del pueblo, y es como de una forma muy rápida esta ilusión, esta expectativa se ve decepcionada con el día a día del manejo político que se lleva a cabo desde Moscú. Esto le ocurre a muchos intelectuales europeos durante esta época, durante los años 20, y fundamentalmente ya aquellos que no tienen un compromiso directo con los partidos comunistas de sus respectivos países, definitivamente a partir del año 29 y 31, cuando Stalin se hace ya con todo el poder y comienzan a producirse las primeras purgas, este desencanto ya se generaliza. Y tomando una anécdota que cuenta Julián Besteiro en su viaje a Moscú. Una delegación del Partido Socialista viaja a Moscú para conocer cómo han llevado a cabo los compañeros socialistas el triunfo de la revolución, y ya en Moscú el propio Julián Besteiro en el año 21 descubre que aquello no es lo suyo, que esto no se parece en nada a la idea política que puede mantener el Partido Socialista en España, y lo sintetiza todo en una frase. Cuando Lenin los recibe en su despacho y les suelta una verdadera arenga, Julián Besteiro lo sintetiza en una frase, le dice, pero camarada, ¿y dónde queda la libertad? Y Lenin le responde, ¿la libertad para qué? Bien, es esta decepción del intelectual y del comprometido político europeo que se ve realmente impactado por la Revolución Rusa, y la decepción que va a continuación cuando lo conoce de primera mano la posición de Walter Benjamin, y cómo de una forma muy sintética esta novela lo realiza de una forma muy brillante.
una de las grandes obras, y cuando se utilizan estas palabras en absoluto son en este momento una hipérbole, una de las grandes obras del séptimo arte es Octubre de Sergei Eisenstein. Cuando se proyectó muchos años después de ser producida la película, porque tardó hasta 7 años en ser estrenada, el impacto que tuvo la visión del film fue realmente extraordinario. Lo que produce Sergei es un ejercicio de narración épica de unos acontecimientos en el que no hay un héroe, no hay un protagonista, no hay un acontecimiento que cambia definitivamente el triunfo entre el bueno y el malo. Al contrario, este es el movimiento de un pueblo enfrente de una tiranía. Es muy difícil no identificarse con el argumento esencial que tiene el film. Es cómo la unión del pueblo, la voluntad de cada uno de los ciudadanos puede derribar cualquier tiranía. Esto con unas imágenes y un ritmo narrativo no solamente nuevo, sino enormemente eficaz y con una plasticidad que impregna prácticamente todo el siglo XX. Y de hecho, los grandes cineastas de las distintas generaciones posteriores han bebido de Eisenstein y han sabido retratar en ocasiones hasta el presente incluso escenas concretas que pueden ser tomadas de una forma casi literal. Hay una relectura recurrente de muchos incluso de los planos que utilizó en la película. Es una gran obra del cine que tiene que ser interpretada como lo que realmente es, un ejercicio de propaganda brillante, muy eficaz del nuevo régimen. La trastienda de la película es enormemente interesante, tuvo muchas dificultades, primero para rodarla como él quería, y segundo para montarla como él quiso, y esto le costó mucho trabajo, incluso para estrenarla, y solamente pudo estrenarla cuando retiró algunos planos y algunas secuencias que algunos de los máximos dirigentes del PQS no estaban de acuerdo con ello. Indicar para todos aquellos que vayan a verla por primera vez, que abran su mente, que vean simplemente lo que aparece en pantalla, que descubran y que disfruten de este enorme ritmo narrativo en el que se ponen, y sobre todo que no se pongan a cuestionar lo que están viendo. Posteriormente sí, pueden jugar con el espejo de lo que le están contando y de lo que ya saben que realmente ocurrió. Pueden poner el filtro del ejercicio de propaganda que supone la película, pero yo aconsejo verla con una mente abierta y sobre todo derribando los adjetivos, es decir, quedándonos en lo sustancial, fundamentalmente en esta idea de que un pueblo con voluntad de derribar una dictadura puede conseguirlo siempre.
La otra película que vamos a comentar es El fin de San Petersburgo, de Podovkin, que es un complemento ideal con la de Octubre de Eisenstein. En realidad esta película sí tiene protagonistas, por supuesto totalmente inmersos en el flujo revolucionario, pero nos cuenta una historia y nos da un mensaje de una forma mucho más tradicional. No es tan innovadora como la película de Eisenstein, pero desde luego nos permite hablar de una realidad más habitual en las narraciones cinematográficas. Hay dos partes claramente diferenciadas en esta película. Durante la primera vemos la vida cotidiana de San Petersburgo, en el proceso de degeneración imperial y de concienciación de la clase proletaria. Hay que tener en cuenta que en San Petersburgo se concentraba buena parte de la poca industria que en ese momento tenía Rusia, y mientras que la teoría del movimiento proletario decía que eran los obreros industriales los protagonistas de la siguiente revolución, la realidad rusa evidenciaba que la mayor parte eran campesinos y, por tanto, difícilmente se podía llevar a cabo el triunfo revolucionario utilizando la teoría marxista. La vuelta que le da Lenin fundamentalmente es incorporar a las masas campesinas, pero también a aquellos cuadros medios y pequeños burgueses urbanos al proceso revolucionario. Pero la película sigue la principal tesis marxista, es decir, son los obreros, los proletarios industriales, los protagonistas del proceso revolucionario. Y para ello se presentan los dos modelos, es decir, aquellos trabajadores industriales que están siendo o ya han sido concienciados, tienen una noción de qué papel juegan y cuáles son sus posibilidades, y que participan en las huelgas que están en contra tanto de la guerra como del mantenimiento del gobierno zarista, y aquellos otros obreros que no han sido todavía, no han sido adoctrinados, no tienen una conciencia de clase y participan no participan en estas huelgas y por tanto trabajan mientras sus compañeros están en huelga. Son los esquiroles. La película podría utilizar unos instrumentos maniqueos de buenos y malos, pero en realidad no lo hace, y presenta a estos esquiroles como unos elementos campesinos, acaban de llegar a la ciudad, son ignorantes, no son estúpidos, y desde luego lo que les falta es aquellos que les vayan a abrir los ojos, aquellos que les vayan a concienciar, aquellos que les vayan a hablar por primera vez como sujetos activos y no como mero mano de obra barata como hay en estas obras. La segunda parte es ya claramente los acontecimientos revolucionarios. Si en la primera hay ciertos protagonistas, estos protagonistas van a participar de una forma variada y activa en la segunda parte. Y esta segunda parte, lógicamente, es los acontecimientos entre febrero y octubre de 1917, primero con la caída del gobierno zarista, el establecimiento del gobierno de Kerensky, la pequeña transición menchevique que hay durante esos meses y el definitivo asalto al Palacio de Invierno, el triunfo revolucionario bolchevique y el establecimiento del gobierno de Lenin y Trotsky. Ellos no aparecen en la película, ellos son simplemente un telón de fondo en el que lo que se manifiesta es cómo aquellos grupos concienciados o no concienciados que estaban en las fábricas son los que, a través de un ejercicio de voluntad política y sobre todo de enfrentamiento contra unas masas armadas
que son norzaristas, que son inidentificadas y que no son en absoluto protagonistas de la película, alcanzan el triunfo revolucionario. Hay imágenes tanto o más efectivas que en la película de Octubre, pero sobre todo lo que nos cuenta es una historia también muy singular, también propagandística, pero sobre todo más común en la narrativa cinematográfica tradicional en el siglo XX. Es una película que se ve en estos momentos con una enorme tranquilidad, no ha envejecido ni mucho menos, y sobre todo la idea de que la masa protagonista pierde eficacia en el cine cuando le pones rostro, cuando le pones nombre, cuando ves al pobre campesino descalzo, con toda su riqueza, es un pequeño cacharro abollado en el que puede llevar un poco de leche. Ahí se encuentra toda la fuerza narrativa y una carga dramática que las masas movidas por ímpetus políticos no tienen en cuanto a eficacia de vinculación afectiva por parte del espectador. Pero exactamente igual que he dicho con Octubre, aconsejaría ver esta película también con mente abierta, sin prejuicios ideológicos, disfrutando de la calidad narrativa de lo que está contando, y solamente al final poner el filtro y el conocimiento de lo que en realidad era un instrumento de propaganda política. Todo proceso revolucionario genera unas dosis de simpatía, de afectividad, de cercanía, que nos hacen en muchas ocasiones comprometernos con algunas actuaciones políticas que, desde luego, de otro modo, estarían bastante más cuestionadas. Sin embargo, la Revolución rusa va más allá de otras revoluciones. Hay que tener en cuenta que para buena parte de la humanidad la Revolución rusa es un parteaguas de la historia, y hay un antes y un después de la historia. Y con la Revolución rusa en realidad se alcanzaba un nivel superior de la historia de la humanidad. Sin embargo, visto los resultados finales, incluso mucho antes de que cayera el muro de Berlín y desapareciera posteriormente en el 1991 la Unión Soviética, la propia revolución ya evidenciaba hasta qué punto había sido traicionada. El espíritu revolucionario, el espíritu igualitario, el espíritu a través del cual el pueblo alcanzaba por primera vez en la historia realmente el poder, fue rápidamente transformado en una dictadura del proletariado, que posteriormente pasó a ser una dictadura de partido único, y con la hegemonía de Joseph Stalin acabó siendo una dictadura de una sola persona. No podía haber en realidad mayor traición al espíritu que albergaba esta revolución, que tantas expectativas, que tantas ilusiones despertó en una buena parte de Occidente.